Buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy con ustedes en el Congreso de la Sociedad Venezolana de Endoscopia. Quiero agradecer a su actual presidente, la doctora Yuraima Montilla, por esta gentil invitación. Hoy vamos a conversar sobre terapias emergentes del esófago de Barrett, el cual es un tema fascinante, pero a la vez complejo. No tengo nada que declarar. Como sabemos, el esófago de Barrett se define como una extensión proximal a la unión gastroesofágica de mucosa de color salmón con confirmación histológica de la presencia de metaplasia intestinal con células caliciformes. ¿Cómo localizamos el límite inferior del esófago de Barrett? Es importante definir la localización de la unión gastroesofágica. En Occidente, en la unión esófago-gástrica es a nivel del tope de los pliegues gástricos longitudinales. En Japón, la unión gastroesofágica representa el límite inferior de los vasos longitudinales o en empalizada. Hay variabilidad en la definición del esófago de Barrett entre las sociedades. 3 de las sociedades recomiendan definir esófago de Barrett cuando el epitelio columnar es igual o mayor a 1 centímetro de longitud a partir de la unión gastroesofágica. Otras sociedades no tienen ningún número estipulado. Es importante acotar también que el American College of Gastroenterology y el British Society of Gastroenterology recomiendan no tomar biopsias aleatorias a nivel de la unión gastroesofágica cuando no hay evidencia obvia de un epitelio columnar o este epitelio es menos de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque se puede confundir con una entidad totalmente diferente al esófago de Barrett, que es la metaplasia intestinal del carpio. Esta es muy frecuente, puede verse hasta 18% de pacientes asintomáticos, y la evolución es totalmente diferente al esófago de Barrett, con muy bajo riesgo de progresión a cáncer. Todas las sociedades están en consenso sobre el uso de la clasificación de Praga para estandarizar el reporte de la extensión del epitelio intestinal en el esófago. La clasificación de Praga toma en cuenta 2 medidas principalmente, que es la extensión circunferencial y la máxima extensión de las lengüetas. El problema de esta clasificación es que no toma en cuenta la presencia de epitelio columnar en forma de islas. En cuanto al manejo del esófago de Barrett, el tratamiento puede ser desafiante. Se requiere entablar una relación médico-paciente a largo plazo y hay que hablar claro con el paciente desde el principio, indicando que va a requerir múltiples endoscopias, múltiples sesiones de resección, de ablación, y que no es una enfermedad que va a ser fácil de tratar. El tratamiento médico está dirigido a controlar los síntomas molestos y requiere de monitoreo a largo plazo, como se los acabo de decir, para evitar la progresión a adenocarcinoma. Los síntomas de reflujo en esófago de Barrett deben ser manejados como en cualquier otro paciente con reflujo gastroesofágico. Se recomienda inhibidores de bomba de protones 1 vez al día, incrementar a 2 veces al día en caso de inadecuado control de síntomas, y no existe consenso entre las sociedades sobre el manejo de los pacientes asintomáticos. El American College of Gastroenterology recomienda el uso rutinario de IVP, inclusive en aquellos pacientes que están asintomáticos, mientras que otras sociedades recomiendan su uso solo para el control de síntomas. Yo personalmente, a mis pacientes con esófago de Barrett los mantengo inhibidores de bomba independientemente de los síntomas. Respecto a terapias endoscópicas de erradicación, las estrategias para el manejo del esófago de Barrett dependen del estadio de la enfermedad.
terapias endoscópicas están indicadas en esófago de Barrett con displasia de bajo grado confirmado, displasia de alto grado, adenocarcinoma intramucosal y adenocarcinoma submucosal de bajo grado. Tratamiento del esófago de Barrett sin displasia no está indicado, ya que la progresión a displasia de alto grado o cáncer es muy baja. Es importante acotar que en aquellos pacientes con displasia de bajo grado es importante que ésta se confirme por un patólogo con experticia gastrointestinal. Luego de establecido el diagnóstico, el paciente debe ser colocado en inhibidores de bomba de protones, se repite una endoscopia en 3 a 6 meses y si se confirma de nuevo la displasia de bajo grado, entonces este paciente puede ir por la vía de terapias endoscópicas de ablación o continuar con seguimiento endoscópico con biopsia mientras el paciente continúa en IVP. Todos los pacientes sometidos a terapias de ablación endoscópica deben estar en IVP 2 veces al día para garantizar la cicatrización adecuada después de cada tratamiento. El primer paso en el tratamiento endoscópico del esófago de Barrett es la detección de neoplasia asociada al esófago de Barrett. Esto requiere un examen minucioso, usualmente con endoscopios de alta definición y luz blanca. La cromoendoscopia también está indicada. Hay que buscar lesiones y para eso hay que tomarse su tiempo. Hay data que demuestra que mientras la inspección es más larga, hay mayor chance de detectar lesiones displásicas y que el tiempo de inspección del esófago de Barrett debe ser mayor a 1 minuto por centímetro del segmento. Esto les debe recordar a el tiempo de inspección en la colonoscopia durante la retirada. A mayor tiempo, mayor chance de detectar pólipos. Se requiere de biopsia o preferiblemente resección mucosal endoscópica de lesiones visibles o irregularidades dentro del segmento del esófago de Barrett. Luego de la inspección, que es el principal paso del diagnóstico, entonces viene la resección. A pesar de que uno puede, como digo, tomar biopsias, todas las sociedades recomiendan que en vez de biopsiar una lesión irregular dentro del segmento, se realice resección mucosal endoscópica, la cual puede ser tanto diagnóstica como puede ayudar en el estadiaje de la enfermedad. La disección submucosal endoscópica es otra opción, sobre todo en ciertos casos, cuando la lesión es mayor a 15 milímetros, cuando hay un signo, un lifting sign negativo, o cuando por evaluación endoscópica se sugiere que la lesión tenga una infiltración submucosal. A pesar de que hay mucha data y se conoce que la disección submucosal endoscópica es segura y efectiva, manos expertas, es demandante, requiere un entrenamiento intensivo. Por esto mismo, todas las sociedades continúan recomendando la resección mucosal endoscópica como tratamiento de elección. Existe otro approach que es la resección endoscópica radical secuencial, que consiste en remover todo el segmento del esófago de Barrett por resección mucosal. Se ha demostrado que es sumamente efectivo en erradicar la displasia y la metaplasia intestinal. Sin embargo, en un riesgo de desarrollar estenosis de esófago de hasta el 88% de los casos. Luego de la resección, debido a que el esófago de Barrett con displasia acarrea un riesgo elevado de progresión a cáncer, el estándar de tratamiento es resección de lesiones visibles seguido de ablación del segmento de Barrett remanente, con el objetivo de erradicar la metaplasia intestinal. Es importante siempre recordar que
Cualquiera de las modalidades que se escoja, hay que incluir la unión esófago-gástrica y hasta 1 centímetro por debajo de la misma en el cardia durante el tratamiento, porque se ha demostrado que la recurrencia ocurre a este nivel y la teoría es que por la anatomía, por los pliegues longitudinales, el tratamiento de esta zona es usualmente incompleto y es difícil. La ablación por radiofrecuencia tiene la mayor data disponible, se ha investigado en más de 100 estudios y en más de 250.000 pacientes. Y por esto es considerado el gold estándar por todas las sociedades médicas. Otras modalidades como la crioterapia, la coagulación por argoplasma y la terapia fotodinámica son opciones. Sin embargo, por el costo y el alto costo y los efectos colaterales como dolor torácico intenso y riesgo de estenosis, la terapia fotodinámica está en desuso. Con respecto a la ablación por radiofrecuencia, esta consiste en ablación térmica de la mucosa utilizando corriente electromagnética. El dispositivo se llama BAR-X y consiste en catéteres circunferenciales y focales. Los focales tienen diferentes longitudes y tamaños. El estudio denominado AIM Dysplasia fue un estudio que cambió el manejo del esófago de Barrett. Es un estudio randomizado, controlado, donde se sometieron a los pacientes a radiofrecuencia, a ablación por radiofrecuencia versus un procedimiento sham. Se incluyeron 127 pacientes con displasia de bajo grado y alto grado, y el objetivo principal fue la erradicación de la displasia y de la metaplasia a los 12 meses. En este sentido, se demostró que al año 90% de los pacientes con displasia de bajo grado lograron la erradicación. Asimismo, 88% de los pacientes, 81% de los pacientes con displasia de alto grado lograron la erradicación y 77% de los pacientes lograron la erradicación de la metaplasia intestinal, a diferencia del grupo sometido al procedimiento sham. Estas diferencias entre los grupos fue significativa. Como dije antes, mucha data sobre esta técnica. Uno de los metaanálisis más importantes incluyó 18 estudios en total con 3.802 pacientes. Dentro de este metaanálisis, un subanálisis que solo incluyó 11 estudios demostró que la erradicación de la displasia se observó en 91% de los pacientes. Asimismo, 18 estudios reportaron que la erradicación de la metaplasia intestinal post-ablación se logró en 78% de los pacientes. Este metaanálisis y otro metaanálisis, incluyendo 9.200 pacientes, reportaron la seguridad de la radiofrecuencia. En general, uno de los principales efectos colaterales es el desarrollo de estenosis de esófago, que fue reportado más o menos en 5% de los pacientes. Hay variabilidad, hay otros que llegan hasta 9, 10%. Otro importante efecto colateral es el dolor torácico. En el caso de la radiofrecuencia, el dolor torácico puede ser importante, que requiera el paciente hospitalización e inclusive el uso de narcóticos. Este mismo metaanálisis reportó durabilidad de la radiofrecuencia y el riesgo de recurrencia de la metaplasia intestinal se vio en 13% de los pacientes. La crioterapia es una de las técnicas de nueva generación para la ablación del esófago de Barrett. Incluye la aplicación de nitrógeno líquido o de
dióxido de carbono para tratar el esófago de Barrett. Existe data muy prometedora con el uso de estos dispositivos. Como vemos, el efecto más importante fue en la erradicación de displasia de alto grado al año en todos los estudios que fueron reportados. Sin embargo, una de las desventajas de esta técnica es que no existen estudios randomizados controlados. La crioterapia por balón es una técnica novedosa que utiliza óxido nitroso en vez de nitrógeno líquido o dióxido de carbono. Este gas está comprimido en una cápsula que se coloca dentro de un dispositivo portátil manejado a baterías y un catéter que es moldeable, es lo que va a distribuir el gas y este se conecta al dispositivo. El balón se pasa a través de un endoscopio terapéutico. Una vez que apretamos el gatillo del dispositivo, se libera un gas a través de este difusor que está dentro del balón, y el balón es el que transmite el gas al entrar en contacto con la mucosa. Se crean unos parches de hielo de 1.5 a 2 centímetros y la dosis del criógeno se preestablece en el dispositivo y se mide en segundos. Para esófago de Barrett son 10 segundos, para áreas que no han sido tratadas anteriormente, y 5% para áreas que están parcialmente tratadas con la dosis de 10 segundos. Es importante tratar de no hacer un overlap entre las áreas para disminuir el riesgo de estenosis. Este es un estudio prospectivo multicéntrico liderado por nuestro grupo que incluye 11 centros americanos y 120 pacientes con esófago de Barrett, de los cuales 94 completaron todo el estudio. 29 de estos tenían displasia de bajo grado, 67 displasia de alto grado y 24 carcinoma intramucosal. Sí, todos los pacientes en los cuales se detectó lesiones visibles fueron sometidos antes de la ablación a resección mucosal endoscópica. El objetivo primario del año fue erradicación de la displasia y erradicación de la metaplasia intestinal. De los 94 pacientes que completaron el estudio, 97% tuvo erradicación de la displasia y 92% tuvo erradicación de la metaplasia intestinal al año. 12.5% de estos pacientes desarrollaron estenosis. Es importante acotar que las estenosis asociadas a la crioterapia por balón son fáciles de tratar y responden muy bien a la dilatación por balón. La coagulación con argonplasma híbrido es una técnica también disponible que consiste en la inyección submucosal de 5 a 20 cc de solución salina a lo largo de todo el segmento de Barrett, seguido de coagulación con argonplasma de alta frecuencia de 50 a 60 watts, y el colchón submucoso protege y evita riesgo de perforación y de desarrollo de estenosis luego del tratamiento. Existe un estudio clínico multicéntrico que incluyó 60 pacientes entre el 2011 y el 2012. 50 pacientes completaron el estudio y fueron incluidos, 34 con esófago de Barrett de segmento largo. La erradicación de la displasia se observó en 82% de los pacientes.
78% de los pacientes lograron erradicación de la metaplasia intestinal y el número promedio de sesiones fue de 3.5 sesiones con un rango de 1 a 10. Se observó estenosis en un 2% de los pacientes, dolor torácico en 12% y odinofagia en 4% de los pacientes. Esta es una técnica que está disponible ampliamente a nivel mundial. Sin embargo, mi recomendación personal es utilizarla para segmentos cortos o cuando después de que se ha logrado tratamiento de un segmento largo y quedan islas de esófago de Barrett residuales. Esta es una excelente técnica para esas islas residuales. Yo personalmente no lo utilizo para esófago de Barrett de segmentos largos. En cuanto al seguimiento post-tratamiento endoscópico, es importante recordar que lograr la erradicación de la metaplasia intestinal es el objetivo primordial de la terapia endoscópica. Y el objetivo del seguimiento es detectar la recurrencia del esófago de Barrett con displasia para repetir y ofrecer el tratamiento adecuado. ¿Para qué? Para prevenir la progresión a cáncer. En general, la incidencia de recurrencia, como lo vimos en ese metaanálisis, me decías 13%, en general la data sugiere que es de 8 a 10, y la recurrencia de displasia después del tratamiento es de un 2 a 3%. El American College of Gastroenterology recomienda realizar biopsias en 4 cuadrantes cada 1 centímetro según el protocolo de Seattle y, importantísimo, incluir biopsias al nivel de la unión gastroesofágica y del cardio, 1 centímetro por debajo de la nueva unión gastroesofágica, porque como dije anteriormente, eso es el sitio donde hay recurrencia. En cuanto a displasias de pacientes cuyo esófago de Barrett inicial era displasia de alto grado o carcinoma intramucoso, el seguimiento se hace a los 3, a los 6, a los 12 meses post tratamiento y luego anual indefinidamente. Para pacientes cuyo estadiaje inicial fue displasia de bajo grado, actualmente se recomienda un seguimiento al año y a los 3 años del tratamiento. ¿Cuándo referir al paciente a cirugía? Aquellos casos de carcinoma intramucosal, T1A o submucosal T1B, que fueron sometidos ya sea a resección mucosal o disección submucosal, una vez que el patólogo evalúa el espécimen, aquellos pacientes que tienen infiltración linfovascular, ya sea después de resección mucosal o disección submucosal, o la infiltración, el grado de infiltración del tumor fue mayor de 500 micrómetros o el tamaño total del tumor es mayor de 2 centímetros, se recomienda cirugía radical para disminuir el riesgo de metástasis. En conclusiones, actualmente las sociedades recomiendan tomar en cuenta la longitud del epitelio columnar para definir el esófago de Barrett y utilizar la clasificación de Praga de rutina. Las biopsias aleatorias a nivel de la unión gastroesofágica o líneas Z irregulares no se recomiendan de forma rutinaria. La resección mucosal endoscópica de lesiones visibles seguido de radiofrecuencia por ablación son actualmente las terapias de elección en el manejo del esófago de Barrett con displasia. Nuevas terapias de erradicación actualmente en investigación, mantenerse sintonizados. Y la cirugía radical está indicada cuando hay confirmación histopatológica de adenocarcinoma con infiltración submucosa mayor de 500 micrómetros, cuando la diferenciación es pobre, cuando hay infiltración linfovascular e infiltración del margen distal. Muchísimas gracias por su atención.